gracias por conectarse a nuestra serie de conversaciones acerca de la sociedad digital. En esta ocasión tenemos la grata participación que seguramente va a ser de muy atractivos puntos de debate, de conversación acerca hacia dónde nuestro país está caminando, está transitando hacia la economía digital, la transformación digital, el impacto post-pandemia, de cómo se ha ido reorganizando un poco el ecosistema, cuáles, según a la vista de los expertos, de los analistas del sector, son los principales desafíos que tenemos como país. Para eso, en esta jornada tenemos la participación de un grande, George Lever, director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, también a Miguel Ollanarte, vicepresidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y vicepresidente de Legal y de Asuntos Corporativos de BTR. Quienes nos dedicamos un poco al tema de la conectividad, del acceso, la penetración y uso, sin duda que a propósito de lo que ha sucedido, no es que nos haya sorprendido, ¿no? No es que nos haya pillado de sorpresa, ¿cierto? Este consumo masivo, ¿cierto?, de datos que ha tenido el país, sino que más bien es que hay un consenso, industria, sector público, distintos actores del medio, de que Internet y su acceso es un servicio esencial, ¿no? Y que es parte de la conversación que antes quizás no estaba en la primera línea, pero hoy día sí que responde a una conversación bastante abierta, plural y sincera. Ya algunos informes internacionales, ni siquiera los datos que nosotros teníamos en el registro particular de los proveedores de servicios en Chile, sino que algunas organizaciones instalan a Chile junto a Egipto, Zimbabue, dentro de los países que más tráfico de Internet a nivel mundial han consumido, es decir, transitado de 105 gigas en marzo del 2020 a 671 gigas, la sumatoria de red móvil y fija. Imagínate, de 105 de marzo del 2020, o sea, en plena pandemia, a 671 gigas per cápita. Además, tiene el giga más barato de todo el continente, $0,87. Estoy tratando de decir algunos datos del vaso medio lleno, ¿no? Algunos indicadores como la CAF, de la agencia CAF, nos instalan con un índice de digitalización de los hogares por sobre la media de muchos países de la OCDE. El e-commerce en Chile, bueno, ahí George tiene datos más duros, solo del año 2020 superó ingresos superiores a los $9.000 millones. Ya nos dirá cómo ha sido el Survey Day del 2021 y su impacto en la economía digital y en el e-commerce. También la Cámara de Comercio de Santiago también decía en su momento que Chile lideraba la recuperación global del consumo, superando a China y Estados Unidos en las ventas del comercio minorista, que crecía en nuestro país cerca de un 27% en enero y mayo. Es decir, hay algunas cifras que con luces y sombras meridianamente van perfilando un camino, un diseño, y además aporta de una elección presidencial que también los candidatos que están ahora en segunda vuelta se han pronunciado acerca de cuál debiera ser meridianamente una noción de una agenda de transformación digital. Sin más, George, bienvenido a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo también ahí a Miguel. Un gusto estar acá compartiendo esta forma digital de hacer, de comunicarnos, ¿no es cierto? Que es uno también de los rasgos que ha dejado esta aceleración en el proceso de transformación que veníamos viviendo, ¿no es cierto? Ir adaptando estos hábitos migrando de lo presencial a lo digital, lo que no significa que dejemos de juntarnos y hacer seminarios. Ahora están empezando de nuevo también los seminarios físicos, pero sí que hoy día conviven de una forma, así como decimos en el comercio, mucho más omnicanal, ¿verdad? Y aprendemos a sacarle partido a cada una de las herramientas que tenemos disponibles, habiendo ya entendido a qué alturas nos puede llevar lo digital, ¿cierto? Que es esa herramienta que se ha venido desarrollando en términos de tecnología de manera muy acelerada, que ha llegado a alturas insospechadas hace un tiempo atrás, pero que claro, los procesos de adopción de estos cambios tienen sus propios ritmos culturales, ¿no es cierto? Y de pronto la pandemia nos obligó un poco a dejar atrás
nuestras barreras culturales, por así decirlo, y abrazar lo digital con todas nuestras fuerzas para poder seguir trabajando, estudiando, entreteniéndonos, socializando, ¿verdad? Encontrándonos. Aprendimos que nos podíamos encontrar con nuestros familiares o amigos en el extranjero, por ejemplo, de forma mucho más frecuente, mucho más habitual también. Es decir, hay muchas cosas buenas que deja este proceso y ahora estamos en una etapa en la que comenzamos a reordenar nuestra vida después de haber sido eh, más análogos, por así decirlo, habernos convertido a full digital al máximo de nuestras capacidades de adopción digital de las herramientas disponibles y hoy día hemos ido volviendo, digamos, a las tiendas físicas, a nuestras oficinas, a los colegios, a las universidades, a los liceos, en fin, a los espacios físicos para celebrar, para encontrarnos, al cine, están empezando los conciertos, entonces estamos como reacomodando nuestra vida a nuestra nueva realidad, ¿verdad? Y en el caso del comercio eso es bastante, yo creo que marca una pauta bastante clara porque el comercio electrónico es una de las caras probablemente más visibles de la transformación digital. Es algo que nosotros como consumidores y también como empresas podemos palpar muy en el día a día, ¿no es cierto? La transaccionalidad, es decir, comprar o vender cosas es algo, ya sea, bueno, bienes y servicios en realidad, no solamente cosas en el sentido físico, es algo que está cotidianamente presente en nuestras vidas, por lo tanto, la forma en que se van transformando nuestros hábitos en relación a eso, marca mucho todo lo otro que hay detrás, ¿no es cierto? Voy a mostrarles en pantalla un par de láminas para poder un poco redondear ese concepto del que estoy hablando, ya mostrándolo como con cifras concretas de lo que nos ha pasado en el caso del comercio minorista, en particular en nuestro país, ¿verdad? Partiendo con esa lámina que les quería mostrar, que básicamente refleja lo que decía Rodrigo recién, ¿no es cierto? Hay un proceso que vive en nuestro país y que ocurre a nivel mundial, o sea que hay una sincronía más interesante, porque últimamente estamos viendo algunas tendencias como la desincronización de los ciclos económicos, ¿no es cierto?, en distintas regiones, en distintos países, dependiendo de ciertas realidades específicas que le van ocurriendo a los países, como el proceso político, por ejemplo, que estamos viviendo nosotros, que es un proceso nuestro, ¿verdad? Pero ante una pandemia global, se alinean los ciclos, digamos, y a todos nos pasan cosas muy parecidas con nuestros propios énfasis. Y por ejemplo, claro, lo que pasó a nivel global en materia de comercio es que cuando comenzó la pandemia, bueno, o llegó en realidad a nuestra región a fines de marzo, ¿verdad? Estábamos en un ciclo en que eso mismo le estaba pasando a muchos países y la demanda en consumo estaba cayendo muy fuertemente. Esta es demanda de bienes, ¿no es cierto? Porque son ventas del retail o el comercio minorista, y estaba cayendo muy fuertemente en 12 meses, ¿verdad? Y luego viene un ciclo de recuperación, en general yo diría bastante más rápido de lo que se esperaba. Cuando estábamos acá, digamos, las visiones eran muy pesimistas, porque además en un escenario pandémico del que teníamos cero experiencia, ¿no es cierto? Hoy día ya a casi 2 años de eso, algo que hemos ganado es mucha experiencia respecto de qué pasa en una pandemia y qué pasa cuando estamos obligados a confinarnos, ¿verdad? Pero en esa época la verdad no teníamos idea de lo que iba a pasar, solamente podíamos especular. Y bueno, la demanda evidentemente de consumo cayó fuertemente, pero luego se empieza a recuperar de la mano de, bueno, algún menor confinamiento en la medida en que iban mejorando los índices de salud, por supuesto, pero también en la medida en que íbamos aprendiendo a convivir con estos procesos y también las autoridades, por ejemplo, los gobiernos o los estados comenzaron a ser mucho más eficientes para enfrentar un escenario pandémico. Todos partieron inicialmente como nos pasó a todos, como tratando de entender cómo tenían que hacerlo y qué tenían que hacer. Y acá ya yo les diría que hacia fines del año pasado los programas como fiscales de apoyo, por ejemplo, al empleo o al desempleo, a los hogares, todo el tema de los bonos extraordinarios, por ejemplo, ya
se había ido configurando a nivel global con bastante fuerza y por lo tanto comenzaron a llegar ingresos a los hogares que permitió ir recuperando los niveles de consumo, ¿no es cierto? Que es lo que vemos a partir de fines del año pasado, después viene la segunda ola de la pandemia nuevamente con caídas y este año ha sido un año bastante dinámico en el retail global, pero que se va desacelerando. Uno, porque ya estamos enfrentando meses del año pasado que ya tenían bases de comparación bastante mejores, eh, pero también porque la economía se va realineando, ¿no es cierto? En el caso de Chile la situación es bien particular porque fue uno de los países, acá está comparado con Perú también, aquí un país dentro de la región, muy próximo, por lo tanto que nos sirve también como un benchmark. Dentro de la región tuvimos una caída muy fuerte y Chile luego comienza a tener una recuperación que fue muy fuerte también, de la mano de los recursos extraordinarios, por supuesto, como el IFE, pero además de los retiros de fondos de pensiones, que nos distancian bastante de la realidad de las economías desarrolladas, por ejemplo, como Estados Unidos, y el resto del mundo, y que nos hacen tener, después de haber sido uno de los países de peor desempeño en el comercio minorista en los primeros meses de la crisis, nos convertimos en el país con mejor desempeño a nivel global en materia de comercio minorista, producto de la situación de liquidez de los hogares que se ve muy favorecida con estos recursos extraordinarios, algunos recursos propios nuestros que lo estamos trayendo al presente a través de los retiros de fondos de pensiones, y ahí viene una discusión que podemos hacer más adelante, ¿no es cierto?, en términos de qué significa eso para nuestros futuros ingresos, ¿no es cierto?, sobre todo quienes vamos a empezar a jubilarnos en unos años más, ¿no es cierto? Pero en el corto plazo lo claro es que se inyecta mucho dinero a los hogares, a los consumidores, y eso se traduce en un aumento importantísimo del consumo, que se vuelca mayoritariamente al consumo de bienes, ¿no es cierto? Porque muchas actividades de servicios están restringidas, ¿no es cierto? Cuando nos llegan los retiros de fondos de pensiones, por ejemplo, básicamente estábamos muy alejados de varios de esos escenarios que yo comentaba hace un momento, por ejemplo, como el cine, la gastronomía, la recreación en general, que ocurre en espacios físicos, ¿no es cierto? Los conciertos, los espectáculos, las obras de teatro, en fin. Si resumimos un poco lo que pasó el año pasado, en la barra más cálida, digamos, este color medio anaranjado, aparece el desempeño del comercio minorista, las ventas del comercio minorista, la variación el año pasado en cada uno de estos países. Y a la derecha aparece, a la derecha porque fue positivo, digamos, aparece uno de los componentes de esa variación del comercio, que es el comercio electrónico en particular. Y en general lo que vimos a nivel global es que hubo una contracción importante del comercio minorista, la más fuerte que hemos tenido a nivel global en décadas, y un crecimiento muy fuerte, el más fuerte que hemos tenido también en décadas a nivel global, en el comercio electrónico, ¿verdad? Los países que le dieron más facilidad al funcionamiento del comercio electrónico, claro, se vieron beneficiados de poder tener ese acceso, ¿no es cierto?, al consumo. En el caso de Chile, por ejemplo, el comercio electrónico en general subió un 55%. Si considerásemos solamente el comercio de bienes, se duplicó prácticamente, y el comercio total cayó en torno al 4%. Si no hubiésemos tenido esta posibilidad de realizar comercio electrónico, nuestro consumo interno, nuestro comercio minorista habría caído en torno al 10%, o sea, habría caído a 10 dígitos en vez de haber caído 4%. Es decir, le sirvió mucho el comercio electrónico a las empresas, al comercio minorista, pero también nos sirvió mucho como consumidores porque pudimos mantener una línea de acceso al consumo en algunas categorías donde estaba totalmente prohibido realizar comercio físico, ¿verdad? Y los países que más crecieron, esto tuvo mucho que ver, como les decía, con un cambio de hábitos de los consumidores o cómo nos transformamos nosotros como consumidores digitales, y con un cambio también de parte de las empresas, porque gran parte del comercio, la verdad es que no hacía comercio electrónico, aunque uno tiene la sensación de que sí, claro, porque si lo medimos por venta, más del 90% de las empresas por tamaño de venta estaban haciendo comercio electrónico, pero si lo medimos por número de empresas, teníamos muchísimo comercio que todavía ajeno al comercio electrónico,
que se subió al comercio electrónico. En el caso de los consumidores, en promedio, el 67% de los usuarios de Internet eran compradores online antes de la pandemia, y luego de la pandemia cerca del 80%. ¿Ah? En aquellos países donde más aumentó el hábito de compra online fue en los que estaban más atrasados, por cierto, pero también donde más confinamiento hubo. En este gráfico vemos que hacia la derecha aumentan los niveles de confinamiento de acuerdo al índice de la Universidad de Oxford. Llegando a 100 quiere decir que nadie se puede mover de su casa, ¿cierto? Ni siquiera para ir al supermercado, ni para servicios básicos, ni nada. Y en la otra barra tenemos el aumento, cuánto aumentó la cantidad de usuarios haciendo comercio electrónico, cuántos puntos aumentó, ¿no es cierto?, la penetración. Y el caso de Chile es bastante interesante porque es el país, de este grupo de países, el país donde el confinamiento fue más severo. De hecho, por eso Chile fue uno de los países más afectados inicialmente por la pandemia, y donde más creció la cantidad de compradores online, es decir, donde más reaccionó la demanda. Y ese dato tiene mucho que ver también con lo que decía Rodrigo al comienzo en términos de cómo aumentó el consumo de datos digitales, ¿verdad? Por lo tanto, claro, el confinamiento, que nos trajo muchos problemas, tuvo el mérito de ayudarnos a desarrollar más rápidamente nuestro comercio electrónico, porque no nos dejó opciones, ¿verdad? Ni como empresas ni como consumidores. Ahí está un poco cómo cambió la penetración del comercio electrónico en el promedio anual. Pasamos del 7% de las ventas totales al 11%. Tuvimos meses donde más del 50% de las compras se realizaron online en nuestro país. Y a nivel global aumentó del 14 al 18. La penetración global es más alta porque aquí está incluido los grandes líderes, Estados Unidos y China, que son los que mueven la aguja, ¿no es cierto?, y que tienen penetraciones. Hoy día en China más de la mitad del comercio ocurre a través de comercio electrónico. En el caso de Chile, nosotros tenemos una encuesta que hacemos todos los meses, donde vamos viendo qué porcentaje de los consumidores, perdón, de los usuarios de Internet hizo compras online en el último mes. Y vemos que cuando partió la pandemia estábamos recién en el 33%, y ahí saltamos rápidamente ese nivel entre el 70 y el 80, ¿no es cierto? Y hoy día nos mantenemos por sobre el 80% de personas que declaran haber hecho a lo menos una compra online durante el último mes. Una tasa que no esperábamos alcanzar todavía, ¿no es cierto? Esto es un poco el reflejo de aquello de que se habla de que avanzamos varios años en un año, ¿no es cierto? 5 o 6 años se habla de que avanzamos en muchos indicadores, entre ellos indicadores como estos, ¿verdad? Lo que falta avanzar ahora, que tiene que ver con transformación digital, es esa parte como más cultural, digamos, que ese proceso cultural que lo tuvimos que hacer demasiado rápido, y por lo tanto que tenemos que darle su tiempo ahora. Es decir, de la noche a la mañana la tienda estaba cerrada, teníamos que comprar online. Pero ahora estamos en la etapa en la que tenemos que ya, teniendo abierta la tienda física, ver qué tanto nos transformamos en realidad, ¿no es cierto? Y cómo asumimos este shock violento que tuvimos efectivamente de la noche a la mañana, ¿no? Esto es interesante porque habla también de la brecha digital, ¿verdad? Y déjenme solamente hablar de este último segmento, este porcentaje, de nuevo, personas que hacen compras en el último periodo, ¿verdad? Si lo vemos por nivel socioeconómico, por primera vez en nuestra historia del comercio electrónico, hoy día es más, dentro del total de las personas que compran por Internet, la parte más fuerte se la llevan los segmentos de ingresos medios y medios bajos. El segmento de hoy día, del total de los compradores, el 38% corresponde al segmento D. Hace un par de años atrás esta curva era al revés, era mucho más fuerte la participación de personas del segmento C1 dentro del total de compradores, y hoy día nos estamos pareciendo más a la población chilena, es decir, donde es mucho más relevante los segmentos en términos de número, ¿no es cierto?, de cantidad de los segmentos de menores ingresos. Y eso indica que se ha ido cerrando esa brecha digital, que de alguna forma esta pandemia ayudó a que todos hiciéramos comercio electrónico. Ahí no solamente entre comillas, los privilegiados, si uno lo quiere entender de esa manera. Aquí se ve un poco esa composición que yo les mostraba. En el 2019, el principal segmento era el C1, y hoy día el principal segmento es el D, al primer semestre de este año. Y sigue aumentando. Para no alargarme, solamente un par de cosas. Primero,
Lo hemos visto, de hecho, históricamente en los cyber, los eventos Cyber Day, Cyber Monday, cuando los consumidores llegan atraídos por algún factor, ¿no es cierto?, a hacer comercio electrónico. En este caso el factor fue como, en los cyber el factor es las ofertas atractivas, ¿verdad? El ahorro, digamos, de costo al comprar un producto, un servicio. En el caso de la pandemia fue esta obligatoriedad de la que hemos estado hablando. Cuando llegan, por el motivo que sea, a hacer comercio electrónico, si tienen una buena experiencia, la mayoría se queda y sí, se convierten en compradores habituales de comercio electrónico. Bueno, aquí también dentro de la encuesta que yo les mencionaba, nosotros le preguntamos por su nivel de satisfacción a los consumidores y el porcentaje que dice que su experiencia fue buena o muy buena haciendo comercio electrónico es muy alto. Eso quiere decir que el nivel de servicio es bastante bueno en general, la calidad de la experiencia es buena y eso permite que ocurra esto que mencionábamos, ¿no es cierto? Que los consumidores nos vayamos convirtiendo no solamente en compradores de ocasión, sino que en compradores más permanentes, ¿verdad? Y este otro indicador que refleja un poco lo que lo mira desde otra parte, digamos, qué porcentaje de transacciones genera reclamo en los eventos cyber, que históricamente ha sido bajo, ¿eh? Y hace algunos años atrás se acercaba al 0,1%, el año 2017, cuando lo empezamos a medir. Esto en base a los reclamos que llegan a CERNAC y el total de transacciones. Y hoy día estamos en niveles históricamente bajos del 0,01% del total de transacciones genera durante esos 3 días de un cyber genera reclamos. Evidentemente después vienen los reclamos por el despacho, por la postventa, etcétera. Pero durante el evento la tasa ha ido cayendo fuertemente, lo que es un reflejo, digamos, de esta calidad de la experiencia que recibe el usuario cuando hace comercio electrónico, más allá de que podamos tener problemas, por supuesto, puntuales o que nos gustaría tener una experiencia aún mejor, ¿verdad? En general, para no detenerme acá, los consumidores declaran que sus nuevos hábitos en general tienen componentes digitales que van a permanecer en el tiempo. ¿Ah? Es decir, el consumidor moderno hoy día declara, o el consumidor actual en la contingencia chileno, declara que va a seguir utilizando comercio electrónico más allá de que vuelva a la tienda física, que evidentemente no la va a abandonar. Los grandes perjudicados de este proceso fueron los actores del sector servicios que yo les mencionaba, por ejemplo, el turismo. ¿Ah? El 46% utilizaba canales digitales para hacer compras de tickets, las líneas aéreas, por ejemplo, y eso bajó el 8%, básicamente porque dejamos de comprar tickets, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahora esperamos que eso se recupere. Pero los deliveries de alimentos, por ejemplo, subieron fuertemente, las tiendas especializadas, los marketplaces, las redes sociales como canal de compra, todos subieron muy fuertemente. Los supermercados, que ya tenían una participación grande, pasaron a liderar nuestros lugares de compra online porque, claro, pudimos seguir comprando en supermercados físicamente, pero hubo una época donde podíamos ir una vez o 2 veces a la semana a comprar al supermercado y por lo tanto empezamos a complementar con todo este nuevo delivery que se creó para complementar el canal supermercadista, ¿verdad? Y voy a terminar simplemente mostrando este gráfico que nos parece bien interesante, que es estos bienes durables y nos muestra la penetración de las compras de online sobre las ventas totales de bienes durables. Cuando partió la pandemia, o en la prepandemia, estábamos en niveles entre el 20 y el 30% de nuestras compras totales las hacíamos a través de comercio electrónico en términos de valor en bienes durables. Con algunos pics, ¿no es cierto?, que muestran como estas regularidades, que son, estos pics básicamente ocurren durante los cyber. Cuando hay un cyber, como las ofertas están básicamente en Internet, compro mucho más en Internet de lo que compro habitualmente, ¿verdad? Pero la tasa está entre el 20 y el 30. Viene el confinamiento de la pandemia y saltamos a tasas entre el 55 y el 70%, incluso en algunas categorías 80% de mis compras totales o del total de las transacciones se hicieron a través de Internet. Y cuando hemos tenido episodios de desconfinamiento como este, la primera ola de desconfinamiento y la que estamos viendo hoy día, la tasa de participación del comercio electrónico cae a niveles entre el 40 y el 50%. ¿Ah? Es decir, partimos en el 20, llegamos al 70 hasta 80 y volvemos al 40, 50. ¿Ah? Es decir, nos volvemos
menos intensivo en comercio electrónico que durante el confinamiento, pero mucho más intensivo que lo que éramos antes. Eso es lo que estamos viendo en general en todas las categorías, ya no solamente en bienes durables. Y bueno, así cambió el perfil del comercio electrónico en nuestro país. Estas eran nuestras proyecciones en millones de dólares antes de la pandemia, la línea en rojo, y así se transformó producto de este impulso extra que nos dio este factor pandémico, ¿verdad? Con todas las cosas que hemos vivido durante este periodo. Eso básicamente les quería compartir como para que ahora podamos entonces desarrollar la conversación en base a todos estos fenómenos que hemos estado observando. Buenísimo. Te agradezco, George. ¿Miguel? Súper interesante. Muchas gracias, George, por la exposición y la información que nos compartiste. Yo creo que uno desde el lado de desarrollador de infraestructura y dando la conectividad, hemos percibido el sustrato donde esto está ocurriendo. Y efectivamente, cuando uno ve lo que le están pasando a las redes, vemos que ha habido un cambio en el tipo de uso de la conectividad de la gente que es brutal. Nosotros, antes de la pandemia, no solo como lo describía Rodrigo, el consumo de nuestros clientes era mucho menor al que tenemos hoy día. Hoy día la casa promedio está consumiendo mucho más del doble de lo que consumía antes, sino que además el tipo de usos fue mucho mayor hacia aplicaciones y usos que antes no se usaban. La casa era dominada por Netflix y probablemente YouTube, que son las dos plataformas de video más comunes y representaba más del 70 y tantos % de la comunicación. Y hoy día se le dio espacio a videos, pero además otras aplicaciones que cuando uno ve acá esto se empieza a ver un correlato. Y lo segundo es que nosotros teníamos una proporción de usuarios de alto nivel o de alto uso que era aproximadamente 25 hasta el 30% de nuestros clientes. El otro 70% era de bajo cantidad de gigabytes. Y hoy día eso se invirtió y más del 70% de nuestros clientes son considerados clientes de alto uso de la red. Que luego cuando tú ves tu presentación, coincide con básicamente el volumen por un lado, pero además uno ve cómo la brecha digital se achicó y tienes muchos segmentos que están entrando y que históricamente se vio que esto era más bien una cosa más elitista, de mayor nivel de conexiones porque tenían más equipamiento, y hoy día creo que la gente le encontró un uso a Internet que es muchísimo más masivo que solo ver tele en sus distintas dimensiones. Y eso creo que es consistente con lo que tú dijiste a la entrada. Esto catalizó cosas que venían pasando, aceleró un proceso cultural que es brutal, donde nos movimos, ¿no es cierto?, de una economía analógica, donde las cosas se hacían presencialmente, a una no presencialidad y una ubicuidad facilitada por nuestra conectividad, que está cambiando la forma en que nos relacionamos de una forma súper fuerte. Y mi preocupación ahí es que como está en este salto, que es un cambio cultural que tú alcanzaste a escribir rápido, ¿no es cierto?, que es muy marcado, hay mucha educación que no hemos alcanzado a traspasar. Y la gente está haciendo lo fácil, ¿no es cierto?, apretar y comprar, pero no entendemos bien todavía los fraudes, no entendemos todavía la propiedad intelectual, no entendemos todavía los usos y costumbres, la buena o mala educación en este modelo. Y yo creo que tenemos muchísimo que aprender en esta transformación si queremos tener una paz social y una buena convivencia, y además una cancha nivelada que nos permita desarrollarnos en largo plazo. Y en ese sentido, creo que te quería preguntar cómo veis tú en esta conversación de economía contra economía digital, estas como reglas de buena conducta, estas reglas económicas, si se cumplen, no se cumplen, cuán importante lo es, se facilita la piratería, ¿qué están viendo ustedes ahí? Yo creo que cuando uno tiene un proceso que se va desarrollando de acuerdo a la situación de los mercados, es decir, por ejemplo, este mismo proceso de transformación digital va teniendo como sus estímulos,
su lógica de desarrollo, ¿no es cierto? Pero de pronto ocurre esto, donde nos transformamos muy desordenadamente, ¿no es cierto? Se produce, realmente es como un shock violento, y esos shocks son, es como, no sé, es como los terremotos, ¿no es cierto? Donde ocurre algo muy violento, y el proceso que ocurre es un proceso desordenado, ¿no es cierto? Donde probablemente me pilló no en el lugar donde yo siempre había ensayado lo que iba a hacer, si es que, ¿no es cierto? Y por lo tanto, claro, cada uno ahí reacciona como reacciona frente a un hecho que es real y que puede generar grandes transformaciones, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, claro, coincido con lo que tú planteas de que hay muchas cosas que pasamos por alto, ¿no es cierto? Por un sentido, es casi por un sentido de supervivencia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros decimos que gran parte del comercio el año pasado estuvo en modo supervivencia. Y cuando tú tienes una empresa en esas condiciones, claro, no hay como una gran planificación estratégica, no estás pensando en el largo plazo, no estás viendo si vas a comprar determinada infraestructura, ¿no es cierto? O si vas a contratar, vas a ampliar tu planta de trabajadores para determinado proyecto. No, reaccionas, ¿no es cierto? Sobrevives. O sea, te dicen, señor, usted mañana, porque no es un mes más, 2 meses más, prepárese, sino que mañana usted tiene que cerrar su tienda, para ir al caso concreto de un comercio, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? O sea, aguanto, trato de averiguar cuánto tiempo voy a estar cerrado, qué le digo a los proveedores, qué le digo al banco que le tengo que pagar los créditos, qué le digo a mis clientes, digamos, que van todos los días, en fin. Entonces, no, tú simplemente tienes que tomar una reacción inmediata, ¿verdad? Se cierra una cortina metálica, se abre una cortina digital, ¿no es cierto? Y en ese proceso hay muchas cosas que, claro, que efectivamente pasan por alto. Uno, porque las desconozco; dos, porque no están dentro de las prioridades. Por ejemplo, nosotros vimos que durante el año pasado hubo un aumento cuando nosotros medimos un índice de transformación digital junto a Corfo y BMG. Y tiene varios componentes. Algunos componentes son de cultura, de transformación cultural digital, ¿no es cierto? Esos componentes avanzaron, pero avanzaron un poquito el año pasado. Los componentes de adopción digital, que es la otra dimensión, avanzaron muy fuertemente y tuvimos un salto digital, ¿verdad? Claro, cuando no hago el cambio cultural del que estamos hablando, pero tengo que adoptar tecnología, pasan esas cosas, efectivamente, pasan esas cosas, y no tengo una programación detrás, sino que tengo una adaptación. Necesito seguir vendiendo, si estamos hablando del ejemplo que yo ponía, ¿verdad? Entonces, claro, la ciberseguridad, las buenas prácticas, la aparición de oportunistas, porque eso ocurre también. Y hay oportunistas buenos y oportunistas malos, ¿no es cierto? Los oportunistas buenos son los emprendedores, ¿no es cierto?, que reaccionan también al contexto. Vimos cómo, por ejemplo, el año pasado se sumaron miles de pequeños proveedores logísticos al comercio electrónico, ¿no es cierto? Muchos conductores de Uber se transformaron en última milla de comercio electrónico. Los transportes escolares, que estaban cerrados los establecimientos básicos, ¿no es cierto?, se transformaron en delivery de comercio electrónico. Entonces, claro, uno reacciona y ve oportunidades frente al desafío, ¿no es cierto? Lo ve como oportunidad también y reacciona. Pero también aparecen estos otros oportunistas, entre comillas, malos, que dicen, mira, aquí está todo desordenado, la gente se volvió loca comprando en internet, entonces voy a aprovechar de aparecieron muchos timadores, ¿no es cierto? Y claro, la gente cayó y se inventaron nuevos fraudes, ¿eh? No solamente aquí en Chile, porque recuerden que esto estaba pasando en todas partes. Entonces hubo técnicas, algunas más sofisticadas que otras, digamos, pero como era tan grande el cardumen, uno sale a pescar y a propósito del phishing, ¿no es cierto? Y claro, cae mucha gente. Mucha gente, digamos, con una baja tasa de éxito, puedo hacer un negocio. Entonces, claro, ahí le cabe la responsabilidad
a los mismos líderes de los mercados y a los agentes intermedios, como las cámaras de comercio, que los agrupan para ayudar a preparar, a aportar, digamos, a subsidiar ese cambio cultural que no ocurre de forma natural porque hay muy poco tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es súper importante. Y ahí es donde, claro, nosotros hemos tratado también de concentrar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Porque, claro, tenemos ese desafío, así como la Corfo, a propósito del estudio que hacemos con ellos, tienen el desafío de cómo ahora ayudamos a toda esta pyme que se subió al comercio electrónico, lo ayudamos a hacer este cambio más profundo, ¿no es cierto? Y a quedarse con estas herramientas digitales, no abandonarlas porque ahora puedo abrir la tienda. A nosotros como gremio nos pasa lo mismo y tenemos también esa responsabilidad. Es un escenario desafiante, yo creo, pero interesante. A mí, tres cositas que a propósito de lo que tú mencionabas, George, y lo que mencionaba Miguel. Más allá de la consideración que tiene que ver precisamente con el fondo de pensiones, pero si no hubiese habido este gasto expansivo, ¿no?, del IFE y de los retiros, sin duda estaríamos en otro escenario. Quizás ese gráfico sería totalmente distinto, ¿no? O sea, sin duda que haber tenido, ¿cierto?, este nivel, cierto, de incremento del comercio minoritario a nivel global, tuvo ese impacto que uno lo puede valorar en términos de que quizás sin eso, hoy día tendríamos un sector sumamente alicaído también, el sector minorista. Y unos estudios que también realiza la Cámara de Comercio y me pareció sumamente interesante, que era la informalidad de lo digital, George. O sea, a propósito de tu relato, decía, mira, los papás apoderados empezaron a hacer trueque, o empezaron a vender queque, o empezaron a usar estas vías, ciertas plataformas digitales para generar ingresos. Vender ropa, vender queque, vender comida, en fin. Y la Cámara me da la impresión que hizo como una aproximación de cuánto era el impacto, ¿no?, de cuánto podría haber generado todo ese movimiento de transacción. Sumado también que Chile debe ser hoy día, si no me equivoco, también el país que más plástico utiliza, ¿no?, precisamente a propósito de esta aceleración del comercio electrónico que obligó un poco la digitalización también en los mecanismos de pago, ¿no? Y mi consulta es a lo último que tú te referías, George. El papel del Estado en términos de las compras públicas, que ha sido mi última obsesión en el último tiempo, ¿no?, que tiene que ver con, mira, nosotros podemos decirle a la Araucanía o al intendente de Magallanes, al gobernador Fríes, que está tratando de construir una política industrial a propósito de la industria del hidrógeno verde y generar un ecosistema, entre ellas soluciones digitales, pero el Estado, tal como está hoy día, no es un impulsor precisamente a crear ecosistemas digitales locales, ¿no?, o economías digitales locales, ¿no?, porque las compras públicas te lo inhiben. No es que te lo posibiliten, sino que te lo imposibilitan. Es decir, si yo tengo una industria del software como hubo o como existe en Temuco, el municipio no me puede comprar ninguna solución digital porque en Chile Compra no hay ningún ponderador, ¿cierto?, que le diga al municipio, ¿sabe qué? Si este es un Made in Temuco, este software lo vamos a comprar nosotros, ¿no? Entonces ahí hubo una expectativa, pero que claro, que el emprendedor tecnológico, el emprendedor digital, se choca con la realidad. Y sin duda que el Estado sigue siendo el principal poder comprador, sobre todo en términos de innovación, ¿no? Corre el riesgo, ¿no?, de poderlo comprar. Que a propósito del último que tú decías, que con estas tendencias, lo veíamos también la participación en los CIDR de empresas locales o de empresas regionales. Ha ido en aumento, pero sigue siendo todavía marginal la participación de empresas de Temuco, empresas del Maule, en fin, de empresas que puedan subirse también al carro. Quizás puede ser que no es que no le falten herramientas, quizás existe, ¿cierto?, una barrera más emocional en muchos proveedores, o no sé, yo lo veo acá cerca de la casa, proveedores locales de vino, ¿no?, pequeñas viñateras que tú se me haces que tienen una arquitectura tecnológica que permite hacerle una atracción, pero ¿por qué no participan?, ¿no? Yo creo que todavía hay una barrera emocional que quizá debería ser más empática, ¿no?, de poder subir también a comercio local o comercio regional. Sí, es un tema que se ha discutido harto, no solamente respecto de la regionalización, sino que además respecto del incentivo a la pyme, ¿eh? Es cómo generar incentivos, dado que el poder comprador del Estado es tan grande y que fue el primer gran poder comprador que se digitalizó
totalmente, digamos, a nivel territorial, ¿no es cierto? Y centralizado. Claro, se ha discutido muchas veces si ese poder comprador debiera contribuir a desarrollar política pública, ¿no es cierto? Eh, pero esa política pública no es resorte de Chile Compra, ¿no es cierto? Sino que es resorte de, en este caso, como de la política económica, del hacedor de política económica, ¿verdad? O de política de desarrollo económico. Eh, yo creo que hay un tema súper interesante. Yo podría efectivamente, como si me doy cuenta que tengo esa herramienta, ¿no es cierto?, como Estado, yo podría tratar de aprovechar la herramienta para hacer política de desarrollo económico, ¿verdad? Y en este caso, de descentralización, por ejemplo, ¿no es cierto? O de fomento a la pyme. Pero tengo que tener esa convicción y tengo que estar dispuesto a ocupar el instrumento, que es básicamente lo que ocurre cuando yo hago política pública en general, ¿no es cierto? Cuando diseño una política pública de desarrollo, estoy tomando la decisión de aportarle recursos a esa política, ¿no es cierto? Pero antes de eso estoy definiendo estratégicamente cómo imagino, digamos, esa política, qué es lo que quiero hacer en definitiva. Entonces, supongamos que yo soy el Estado, y yo digo, ya, yo quiero fomentar la desregionalización, ¿verdad? Y disminuir el centralismo, ¿verdad? Ese es mi punto de partida. Después digo, ¿de qué instrumentos dispongo para hacer eso? ¿Verdad? Y ninguno de estos hechos es como un hecho aislado, sino que tiene que ver con un tramado, ¿no es cierto?, una red de política pública, ¿no es cierto?, y de la forma de hacer el gobierno. Entonces, si yo tomo esa decisión, claro, le tengo que asignar recursos, ¿verdad? La política pública tiene un costo, o sea, si el fomento de un sector tiene un costo económico. En este caso, el costo económico es que le estoy poniendo restricciones al modelo de compras del sector público, ¿no es cierto? Le estoy diciendo, mire, su prioridad no es comprarle al más barato, sino que es comprarle al que tiene esta característica, siendo el más barato, ¿no es cierto? Hay que llevarlo, digamos, a ese lenguaje. Y yo creo que es válido, ¿ah? Pero igual requiere, como todo ese instrumental que está detrás, ¿no es cierto? Todo ese instrumental como de la estrategia de la política pública. No va a ser nunca una decisión que tome el director de compras o la directora de compras públicas, ¿verdad? Va a ser una decisión que va a tomar el Ejecutivo a través de un programa que se diseña probablemente en el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que poner ese tema sobre la mesa, o sea, si disponemos de ese instrumental, ¿lo queremos ocupar o no? ¿Y para qué objetivos lo queremos ocupar? O sea, queremos promover a la pyme, queremos promover a las empresas de regiones, podrían tener mayor autonomía de compra regional las reparticiones públicas, efectivamente, podría ser, digamos, es una alternativa. Queremos promover, por ejemplo, no sé, el emprendimiento femenino, que es un tema no menor, digamos, pero uno también podría decir, oye, si el emprendimiento es liderado por una mujer, le vamos a asignar un puntaje extra, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Son temas que hay que poner sobre la mesa, yo creo, y en los años que vienen eso va a ser crítico, ¿eh? Porque se vienen desafíos súper grandes en términos de hacia dónde van a ir las políticas públicas de nuestro país a partir, de aquí en adelante. Y la valoración de la Cámara, por ejemplo, los últimos tratados comerciales, hay uno en particular con Nueva Zelanda que se tituló como de comercio y de fomentar la economía digital, ¿no? Eso en fácil tiene un impacto directo en nuestra economía, la forma de relacionarnos y para poder promover el ecosistema. Yo creo que el impacto directo, así de corto plazo, probablemente sea marginal, ¿verdad? Pero tienen un impacto simbólico esos hechos, ¿verdad? Por eso es que es interesante promover que ocurra, o sea, que uno dé esas señales de apertura y que meta dentro de esas señales estas áreas que son áreas innovadoras, ¿verdad? O sea, hoy día hablamos de eso, de poner capítulos de comercio electrónico, pero hace algunas décadas hablábamos de poner temas de servicio, o sea, nuestra primera ola de acuerdos bilaterales no incluía servicios, eran solo acuerdos de bienes. Entonces, claro, cuando se empezaron a incluir los acuerdos de servicios, con el acuerdo con Canadá, bueno, con el NAFTA, en realidad partió con Canadá, hace algunas décadas atrás, fue
una señal importante, y yo creo que de prioridades, ¿verdad? Un poco exigida también por las contrapartes. O sea, nosotros llegamos después de haber negociado con países muy pares nuestros, llegábamos a negociar ahora con países desarrollados, y ellos nos decían, nos decían a nosotros como país, oye, estos temas son súper importantes, los temas de servicio y de inversiones se tienen que negociar en los acuerdos, porque son acuerdos de integración, no son solo acuerdos arancelarios. Entonces, claro, yo creo que vamos aprendiendo. Bueno, hay que ver cuál va a ser la nueva ola. Viene una nueva ola de relaciones internacionales que no sabemos si va a ser más intensa o menos intensa. Seguramente va a ser menos intensa que cuando salimos a negociar acuerdos bilaterales, ¿no es cierto? Porque de hecho hay algunos que plantean de que los acuerdos no necesariamente son tan buenos para el país como hemos pensado normalmente, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos muchas discusiones internas que hacer en realidad, que probablemente le van a quitar protagonismo incluso a esa esfera internacional. O sea, tenemos muchas cosas que ordenar internamente dentro de casa. Yo creo que ahí están como los grandes desafíos en un mundo donde están pasando todas estas cosas, y por lo tanto alguien tiene, y acá mi visión personal es que el sector privado probablemente, alguien tiene que seguir atento a esos temas y seguir poniéndolos en la agenda y seguir obteniendo logros, probablemente, para ponerlo así en términos exagerados, probablemente como sector privado tenemos que asegurarnos de tener bases de colaboración muy potentes con los sectores privados de otros países, por ejemplo, para efectos de apertura. Yo creo que tenemos que subsidiar desde el sector privado algo que tradicionalmente se lo dejamos a las políticas públicas. Eso yo creo que es un desafío, lo pongo en el plano internacional, pero nos va a pasar en todos los planos, incluyendo el desarrollo del emprendimiento. George, y en esa lógica pareciera ser, cuando uno te escucha y ve las curvas de penetración del comercio electrónico, como se disparó, y como decís tú, en esta lógica de sobrevivencia, agarramos y usamos la conectividad para movernos, ¿no es cierto?, a la economía digital, que es como una primera capa, como en una pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, una capa higiénica, que la gente se tiene que conectar y tiene que poder mandar las órdenes de compra, volver, navegar, etcétera, y que es como la conectividad. Pareciera ser que eso dio el ancho para el segundo escalón, que es como decir, bueno, ahora tengo que ser capaz de desarrollar servicios que parecieran ser más fáciles de meter en esta capa. Y desde ahí habilitaste, ¿no es cierto?, en los servicios una capa ya de multicanalidad, que fue lo que logramos hacer. A tu juicio, ¿tenemos o se han ido desarrollando capas suficientemente profundas como ya pasar a una productividad digital? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, seguir produciendo de forma relativamente analógica. Estamos hablando de 5G, de inteligencia digital, la cuarta revolución industrial, una conversación un poquitito más compleja y con ciertos diferenciadores. Y yo no sé si, cuando te escucho a ti y veo esta cosa de colaboración regional, tiene mucho que ver con tener un clúster, ¿no es cierto?, de gente competente para generar las condiciones para ir hacia allá, ¿no es cierto?, a tener esa productividad en capa más compleja o de productividad, o estoy perdido ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿O cómo lo ven desde la Cámara también? Sí. No, es un tema súper interesante porque durante la pandemia ganamos capacidades básicas en el mundo digital. O sea, aprendimos a usar Zoom, que es algo súper básico, ¿no es cierto? Pero que en enero o en febrero del 2020 el Zoom era una cosa que tenían las cámaras para acercarse, para sacar una foto. Ese era el Zoom para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, claro, aprendimos a usar Zoom, aprendimos a usar e-learning, ¿no es cierto?, para estudiar. En los colegios prácticamente no existía el e-learning, y de pronto los chicos tuvieron que ponerse a estudiar desde la casa, tener clases. Los profesores tuvieron que aprender a enseñar. Claro, sin haberse preparado antes, ¿no es cierto? Y hoy día, claro, probablemente los colegios, las escuelas, los liceos van a tener un componente de e-learning, ¿no es cierto?, pero que parte porque que tener esa herramienta es básico, ¿verdad? Hoy día lo vemos como básico, no es sofisticado, pero eso nos pasó mucho, ¿verdad?, por este modo supervivencia que tuvimos, o sobrevivencia que tuvimos el año pasado. Entonces, si uno mira el tipo de herramientas que se adoptaron, había muchas herramientas que venían con un desarrollo muy emergente, muy fuerte, de las que hablábamos mucho antes de la pandemia, que dejamos un poco de hablar de ellas durante la pandemia.
no hablamos tanto o no se adoptó tanta inteligencia artificial, por ejemplo. Salió el mapa de prioridades de las empresas la inteligencia artificial, que se está instalando, ¿no es cierto? Pero claro, porque se puso en el mapa de las prioridades el sitio de comercio electrónico o los marketplaces, ¿no es cierto? O sea, cambiaron las prioridades desde esto más como sofisticación hacia dónde vamos, ¿no es cierto? A dónde nos lleva la frontera tecnológica o el estado de las artes, cambió por dónde está lo básico para relacionarnos, para trabajar, para hacer reuniones, para estudiar, para comprar, para entretenernos, ¿no es cierto? Nos centramos en como en esas condiciones básicas, en esas necesidades básicas, para seguir con el ejemplo de Maslow, ¿verdad? Así que claro, yo creo que ahora volvemos en tiempos, entre comillas, más normales, que quizás cuando vamos a poder decirlo sin comillas, ¿no es cierto? Volvemos a ver dónde estábamos y desde la cobertura de estas necesidades básicas hacia dónde avanzamos. Y hoy día estamos hablando de nuevo de inteligencia artificial, estamos hablando de nuevo de blockchain, estamos hablando de nuevo de robótica, ¿no es cierto? De una serie de cosas que estamos hablando del metaverso, ¿no es cierto? Partiendo por Zuckerberg, ¿no es cierto? Que son cosas más sofisticadas de lo que tuvimos que hacer. Y ahí yo creo que hay un desafío. De nuevo, volvemos a la lógica de cómo aprovechamos esas oportunidades nosotros como país en desarrollo emergente, pero que ha demostrado que es capaz de absorber rápidamente ciertos cambios, ¿no es cierto?, digitales, por ejemplo, como las cifras que ustedes mencionaban al comienzo. Cómo aprovechamos esas capacidades para que dentro de todas nuestras desventajas competitivas, ¿no es cierto?, seamos capaces de generar, por ejemplo, emprendimiento capaz de ponerse en circuitos internacionales, ¿verdad? Porque se puede, pero para eso hay que... Bueno, imagínense que de los emprendimientos más exitosos que tenemos, existe la inteligencia artificial de uno de ellos ha sido un factor crítico, ¿no es cierto? Y se desarrolló acá en Chile. Entonces, como que volvemos a ese escenario. Yo creo que ahí está como gran parte del desafío que redondea lo que estamos hablando también, que parte desde la problemática política, ¿verdad? Como qué tipo de acciones o de estrategias debemos tomar todos los actores de la economía, no los gobiernos y los ministerios, sino que nosotros como país ya, ¿no es cierto? Y el rol que nos cae a los privados dentro de ese escenario. De ahí quiero aprovechar también de preguntarle un poco a ustedes cómo lo ven desde el punto de vista de la infraestructura, porque claro, como tú decías, viene el 5G, viene una serie de desarrollos, la fibra, la conectividad marina, en fin, una serie de cosas interesantes, la conectividad satelital, que han ido cambiando también un poco ese espectro y que, de nuevo, también nos pasó de que lo pusimos nos fuimos a lo hiper necesario, que necesitamos más datos, ¿no es cierto? Y ahora como eso se transforma, digamos, en un eje, aprovechar, digamos, eso para que se transforme en un eje, hasta dónde es elástica nuestras capacidades, digamos, para transformarlo en un eje de desarrollo también. Buena la pregunta. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Yo cuando veo lo que ha pasado en Chile a nivel de su infraestructura, creo que es bien notable, porque cuando uno describe lo que pasó con el e-commerce, cuando describimos el cambio social, digital y el aumento de demanda, quebró una tendencia de aumento de capacidad que ya estaba en línea 10 años. Nosotros, en general, Chile creció entre un 40-50% la cantidad de volúmenes de datos año contra año que tienen las redes fijas. Las móviles se movían entre 33 y 40, y el año pasado se mandaron un alza de más de 50 y tanto, aguantaron, se hicieron más inversiones de lo normal, se aumentó la competencia, y probablemente vamos a seguir creciendo, porque esto es como la ley de los transistores, que duplicáis tu capacidad cada 18 meses, ¿cachai? Y la ley de Moore sigue aguantando. Economía, y en esta economía digital es un driver que, para poder sostenerla, la industria de la conectividad va a tener que tener la capacidad de hacer transitar probablemente el doble de datos, un 50% año contra año, una capacidad enorme de datos, y lo hemos hecho por 15 años y no creo que vaya a cambiar ahora. Vamos a seguir haciéndolo porque nuestros clientes lo necesitan y porque a su vez
la infraestructura detrás de ella, vamos invirtiendo todos los años en nuevo equipamiento que permite hacer eso. Entonces, es clave entender que esta economía digital requiere de políticas públicas que permitan ese aumento en inversión en infraestructura capaz de soportar ese crecimiento. No pasa porque sí. Pero lo hemos hecho y yo estoy convencido que lo vamos a seguir haciendo porque se necesita. Y el talento en Chile ha estado y cuando no está lo hemos importado, y tenemos súper buenos profesionales extranjeros que se han incorporado en nuestras empresas y han podido prestar los servicios que hemos necesitado cuando no sabemos algo, y hoy día con la ubicuidad que genera Internet hemos sido capaces además de tener acceso a gente talentosísima de otros lugares, y que nos dan esa posibilidad de complementar nuestro talento local y seguir creciendo. Entonces, en general, te diría que no sé cuál es el tope de la elasticidad que tiene esto, pero ha durado muchos años al ritmo y seguimos aguantando. No sé, Rodrigo, tu experiencia como subsecretario, ¿cómo la ves ahí? Entiendo esta es una industria, George, que hace sus planes de inversión a largo plazo, ¿no? No es que esté improvisando de un día para otro. O sea, imagínate todo lo que hay que avanzar todavía en red 4G, todo lo que hay que avanzar todavía en 800.000 hogares que necesitan banda ancha fija al hogar. Y uno lo puede costear. ¿Cuánto significa 800.000 hogares que un plan de banda ancha a su hogar? ¿Qué costo tendría? La inversión, ¿cierto?, en generar capacidad a las redes para agregarle capacidad 5G, en fin. Entonces uno hace una proyección de la inversión. Pero lo que no estaba en la vista de la industria era que antes uno podía hacer una gestión inteligente de la red. Entonces decía, mira, sabes que si George vive en Puente Alto, nosotros sabemos que George se va a Santiago a trabajar en su oficina, por tanto yo puedo hacer una gestión inteligente, ¿no?, de las propias redes. Hoy día eso no existe. Hoy día quedó establecido, perenne, que es igual la capacidad que tienes que darle a Puente Alto a las 10 de la mañana que darle a Santiago Centro a las 10 de la mañana, ¿no? Y eso significa lo que hablaba Miguel de este estrés que resistió. Y las políticas públicas, claro que son importantes, porque nosotros nos quedamos cortos. Porque tú dices, mira, para Puente Alto, si el alcalde no entiende que hay un emprendimiento y una economía digital que hay que apoyar, que hay que fomentar, y que se aumenta 10% la penetración de Internet en su comuna, ese tiene un impacto directo en indicadores objetivos, mayor empleo, mejora la calidad de las prestaciones de la salud, de educación, en fin. Pero si se demora 1 año o 4 meses en darte un permiso para generar cualquier infraestructura digital en esa comuna, no hay posibilidades, no hay nada. ¿No? Si mañana la alcaldesa de La Pintana te dice, mira, George, en pleno confinamiento, yo sé dónde los niños hoy día tienen problemas de conectividad, vamos, alcaldesa. Pero si la sobreburocracia me hace demorarme igual el 1 año y medio, ya pasó la pandemia. Entonces, esto quedó radicado en un organismo técnico que no fue capaz de generar la capilaridad de la importancia. Entonces, esto no es solamente una cuestión de espectro, esta cuestión tiene que ver con políticas como lo que tú has relatado, ¿no? Políticas de economía digital, de desarrollo, de igualdad, de equidad, en fin. Y lo otro relevante es que esta es una industria tan ágil como la que tú has descrito. Entonces, tú dices ya, ¿qué puedo hacer de la política pública para fomentar una economía rural? Del campesino. Voy a generar estos largos procesos vetustos de asignación de espectro que se demoran cada 10 años cuando tienes toda una dinámica que está ocurriendo en tiempo real. Entonces tenemos todavía reguladores o regulaciones que caminan muy lento con lo vertiginoso que te implica la circunstancia. El último, en materia de 5G, por ejemplo, nosotros no tenemos ecosistemas que se lean entre ellos. No hay ecosistemas, no hay instancias de conversación continua. ¿No? Que yo sepa, como industria de infraestructura, ¿qué está pensando la minería? ¿Qué está pensando? O sea, las grandes mineras dejarán que sus matrices en Australia, en Suecia, determinen cuál va a ser el poder de compra o la tecnología que van a aplicar en un ecosistema 5G, o Codelco u otras empresas que están acá van a permitir desarrollar esos ecosistemas o suministro de la cadena de productos y la cadena de servicios dentro de toda la cadena de valor. Esa es una incógnita. ¿Qué está pensando la industria logística? ¿Podremos desarrollar aplicaciones, servicios, productos? ¿Podemos generar ahí algún pequeño ecosistema en Talcahuano con la industria portuaria y logística? Todavía nosotros no somos capaces de generar esas lecturas.
no existe ese vínculo, que tú lo decías muy bien, que va a ser función de las asociaciones privadas o asociaciones gremiales privadas de darle ese soporte a la política pública, ¿no? Por la discontinuidad, por los cambios de gobierno, por los cambios de énfasis, en fin. Pero nos falta saber qué está haciendo cada uno, porque la 5G no se va a jugar en que tú y yo, Miguel, o Hugo tenga acceso a un plan de datos, ¿no? Se va a jugar en la capacidad que tenga el país de generar una estrategia para entregar las cadenas de suministro y productos de ese ecosistema. Pero ahí estamos todavía expectantes. Oye, y en ese escenario, pensando un poco en el comercio electrónico, una de las cosas interesantes que pasó en el último tiempo es que entraron los operadores no regulados, que son los operadores extranjeros, ¿no es cierto? Yo hoy día le compro directamente a una tienda en China, por ejemplo, me llega el producto en un par de semanas o menos, y me salto todo el aparataje burocrático que tú describías incluso dentro del mercado local, ¿verdad? Y aquí no hay SERNAC, casi no hay, digamos, impuestos, no hay... Entonces, en el caso de la infraestructura, uno ve lo que está pasando también y aparecen estos operadores como Elon Musk, digamos, que manda satélites al espacio, digamos, o a la órbita, y de pronto la gente puede, igual que, como lo decía recién, comprarse un dispositivo de hardware, ¿no es cierto?, que probablemente no está regulado, no lo sé, y conectarse directamente a un satélite, ¿verdad? Y al consumidor aéreo lo mismo, toda esa maraña burocrática y las políticas públicas y toda la historia, ¿no es cierto? Las regulaciones, la institucionalidad. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Yo tengo una opinión que no representa a los socios, ni a Miguel, pero yo creo que el Estado tiene que tener ciertas características en el momento de planificar. No quiero que me interpreten mal, pero la Cochamó o Aysén no puede estar sujeta al modelo de negocio de Elon Musk, ¿no? Es decir, bueno, si pasa por aquí un satélite, vamos a poder, estamos a la guaita, ¿no? Si viene o no viene, ¿no? Por eso uno debe ponerse de acuerdo, ¿no? De decir, ok, aquí hay territorio insular, edificios de sexo que necesitan distintas formas de conectividad y que no va a llegar por vía inalámbrica o de manera fija, ¿no? Y eso existe hoy día. El problema con esa industria es la colonización del espectro. Yo ahí tengo un reparo mío, ¿no? No tiene que ver con que tú cuando le dices, mira, yo te permito, George, que vaya a ocupar parte del espectro. La industria, la nueva economía satelital no está mirando al ciudadano, está mirando para arriba. ¿Ah? Está mirando la capacidad que tiene esta industria de ir a obtener datos, por la capacidad que tiene Chile de obtener datos. Entonces, cuando tú ves el modelo de negocio de los satélites de los Max, de Amazon, no es que estén interesados en la caleta de Cochamó, sino que están generando una capitalidad satelital, ¿cierto?, para obtener los datos del espacio, porque hay una economía, se le llama la nueva economía satelital, que debe ser una de las principales hoy día que está generando. Imagínate Punta Arena, hoy día hay 30 estaciones geoestacionarias, el próximo van a haber 300, por la posición geográfica de Punta Arenas, ¿no? Es más eficiente por la rotación. Entonces, hay toda una industria en donde el Estado chileno está mirando, mira cómo ocurre, ¿no? Pero sí, Chile tiene los principios de neutralidad tecnológica que te permite a ti decir, sí, mira, ahí ocupemos todo lo que esté disponible, pero yo a eso le agregaría una participación de diseño. Entonces, aquí en los próximos 2 años, nuestro diseño para enfrentar las zonas insulares de difícil acceso que no están atendidas que permite la innovación en tecnología, que permite un emprendimiento, no solamente de los más, un emprendimiento local. Con Miguel, nosotros ahí somos bastante objetivos. Es decir, mira, ¿sabes qué? Una comunidad no puede estar expectante de que esa comunidad entre en tu modelo de negocio. No puede. No, hay problemas que el mercado no lo va a resolver. Por demanda, por el costo de la inversión, porque, en fin, el retorno. En fin. Entonces tú dices, bueno, pero yo como industria, ¿puedo generar las capacidades? Sí, las puedo generar, porque no puedo seguir esperando que esa comunidad entre en mi modelo de negocio, pero sí puedo generar distintas formas, ¿no?, que permitan a esa comunidad lo antes posible poder se conectar, vía comunidades que se organicen, vía otras formas, ¿no?, que tiene que ver mucho también con la capacidad que tienen las propias empresas de poder llegar, quizás no al hogar, pero sí a la última milla. Hoy día la mayoría de los proveedores, George, pequeños, te compran capacidad. Entonces, muchos proveedores locales que atienden pequeñas localidades
van y encuentran la capacidad de BTR en este caso, u otro, Sílica, Internexa, van, llegan, compran capacidad y la redistribuyen en su localidad y se convierten en proveedores locales. Muchos de nuestros socios de la Cámara hacen eso. Muchos que llegan a cierto punto de la localidad y dicen, mira, yo no puedo llegar más allá, pero sí, el proveedor local puede comprarme mi capacidad para generar la capilaridad en sus territorios. Interesante. ¿Miguel? No, yo creo al final del día, yo creo harto en la competencia, creo que el modelo de Chile es un modelo basado en la competencia de redes. Ya los resultados no son nada de malo. Cuando yo describía los resultados de Chile en términos regionales, te encontráis con el bit más barato por lejos, de velocidad, banda fija, en banda menos. Pero en general es un país que tiene buena conectividad, con penetraciones grandes, y ha sido gracias a que, cumpliendo con la normativa sectorial, ha habido un estímulo a la inversión que se ha generado un gran nivel de inversión y hay mucha competencia y la mayoría de las personas tienen acceso por lo menos a un proveedor de servicios. Hay lugares donde esto no ha llegado y eso genera oportunidades para que otros puedan entrar ahí, y soluciones como la satelital puede ser que las cumpla. Y bien que las cumpla porque uno quiere que todos los chilenos estén conectados. Bueno, obviamente, al igual que lo que discutíamos entre el e-commerce y el comercio normal, entendemos que debe ser en la lógica de cumpliendo reglas de competencia y reglas del derecho básico, que todos cumplamos con las mismas reglas y compitamos en igualdad de condiciones, pagando los impuestos, ¿no es cierto?, respetando la ley de protección al consumidor de los clientes locales, pagando los servicios y los derechos que corresponden al país, cumpliendo las normas de neutralidad del país, etcétera. Entonces, en la medida en que tú formalizas eso y que se cumplan todo eso, bueno, si hay una solución satelital, me parece que es bienvenida, tal como tenemos todas las tecnologías. Hay distintas plataformas tecnológicas fijas, distintas plataformas tecnológicas móviles, y todos tenemos espacio. Creo que lo importante, eso sí, es igualdad de trato, una cancha nivelada y que uno tenga la certeza jurídica de poder invertir y atender a esos clientes de la mejor manera posible. Y cuando no lo hacemos bien, siempre ha llegado alguien que lo ha hecho mejor y ha desafiado eso y nos ha obligado a seguir creciendo. Y probablemente la razón por la que esta ley de Moore de los datos se sigue cumpliendo es porque como hay competencia y el que llega con una nueva tecnología suele andar más rápido, te obliga o a cambiar la tuya o a incluir rápidamente la nueva versión de softwares, de equipamiento que permite seguir compitiendo, y así esta cosa va mejorando. Entonces, a nosotros nos gusta la competencia y nos obliga a mejorarnos cada día. Acá el que se queda dormido no tiene nada que hacer. Está ahí fuera del mercado en 5 años. Imagínate lo que era el nivel de servicio de cualquier proveedor de servicio de Internet hace 5 años atrás. Yo recuerdo haber ido al Congreso y que te decían, oye, ¿cómo es posible que no pueda ver el sábado a las 4 de la tarde Netflix porque se me queda pegado, se demora un poco, no tiene que ver esta cuestión de corrido? Porque todo el mundo veía películas ese día y las redes quedaban estresadas. ¿Tú te imagináis que eso pasara hoy día? Eso no pasó ni en pandemia, cuando estaban todos en la casa, todos viendo Netflix o estábamos viendo videos. Pero eso fue producto de que toda la industria fue mejorando. Entonces aquí hubo una mejora continua de toda la industria que ha sido brutal, y eso ha sido gracias a que o lo hacemos o lo hacemos. El que se quedó pegado con la tecnología hace 5 años, olvídate. Imagínate en móvil, lo que eran los teléfonos de hace 5 años, la red, la velocidad que bajaban algo, con lo que están bajando hoy día, uno puede hacer de todo con un teléfono celular. No sé, entonces, en ese sentido creo que quien vaya a usar una tecnología satelital tiene que entender que tiene que tener un producto muy bueno, porque el que hay en el grueso, para el grueso de la población de Chile, también es bueno en general. Entonces, y si no lo hay, fantástico que haya llegado una solución satelital que lo atienda. Ahora, yo no te quiero quitar más tiempo, tampoco a ti, Miguel, pero si se te ocurre algo en que podamos hacer en conjunto con la Cámara, a propósito de los estudios, de alguna variable que tú consideres, mira, porque dentro de tu gráfico dice, mira, este lo hice con tal organización, este lo hice con otra organización, de repente podemos explorar
dentro de tu creatividad, algo que podamos hacer en conjunto, algún levantamiento, alguna aproximación, algún estudio cuántico, quali, que podamos cooperar con la investigación que ustedes hacen permanentemente. Sí, feliz. De hecho, los datos que mencionaban de intensidad de uso de datos, eso está como bien interesante. Ahí de eso se pueden construir muchas cosas. Perfecto. Bueno, te agradecemos, George, Miguel. Así que te agradezco el tiempo, la amabilidad de siempre. Si cualquier cosa, estamos a tu disposición. Encantado, pues seguimos conversando. Felices. Muchas gracias por la invitación.